Había sido un día agotador. Séptimo B había vuelto a suspender el examen de geometría y octavo A le había dado dolor de cabeza a Claire con su comportamiento. Subió lentamente las escaleras hasta el tercer piso del piso que ella y Nash habían comprado a crédito hacía 5 años. Una pesada bolsa de cuadernos le pesaba sobre los hombros y su mente daba vueltas pensando en la cantidad de trabajo que aún le quedaba por hacer en casa. Su vecina de abajo estaba cocinando algo otra vez. Claire sacó las llaves y, al abrir la puerta, se sorprendió al ver que su marido ya estaba en casa. Normalmente llegaba más tarde. Su vuelo a Portland le llevaba casi todo el día. Nash estaba sentado en la cocina con una taza de café frío sin tocar delante. «Hoy llegas pronto». Claire dejó su bolso en el pasillo y se quitó el abrigo. Hacía un frío primaveral y la ropa de abrigo no tenía prisa por guardarse. «Cambié de ruta», respondió brevemente sin girar la cabeza. Algo en su voz hizo recelar a Claire. 10 años de matrimonio le habían enseñado a detectar el más mínimo cambio en el tono de su marido. Ahora mismo podía oír claramente la tensión en su voz. «¿Ya has cenado?», preguntó abriendo la nevera. Dentro había pasta de anoche y media pechuga de pollo. «Tenemos que hablar». Nash finalmente se volvió hacia ella. Su rostro, habitualmente tranquilo, parecía desacostumbradamente duro. Claire cerró lentamente la nevera. Adivinó de qué se trataba. Durante las últimas 2 semanas, desde que llegó la carta del notario, Nash había intentado constantemente que la conversación se desarrollara, pero ella había evitado el tema cada vez. «Estoy cansada, hagámoslo mañana». Intentó retrasar lo inevitable. «No, ahora». Se levantó. Su voluminosa figura llenaba la pequeña cocina. «No puedes evitar esta conversación para siempre. Necesitamos ese dinero». «Esa herencia de tía Martha es para mí». Claire sintió que sus hombros se tensaban. «Ya lo hemos hablado. Llevamos 10 años casados, 10 años en los que he estado trabajando como una loca, viajando por todo el estado. Tenemos un presupuesto compartido, deudas compartidas. ¿Y te lo vas a quedar todo para ti? No me voy a llevar nada. Me lo dejó mi tía». Intentó hablar con calma, aunque todo en su interior temblaba. «Y quiero quedarme con ese dinero». «¿Para qué?». «Para tenerlo tirado como un peso muerto. Tenemos una hipoteca sobre el piso, hay que cambiar el coche. Sabes que mi autobús apenas vive». Su voz se hacía más fuerte. «Esta es mi decisión, Nash. No voy a gastarme la herencia de mi tía en tu coche». «¿Tu decisión?». Soltó una breve risita. «¿Y yo qué? ¿No soy nada? ¿10 años de matrimonio no significan nada? ¿Qué tiene que ver nuestro matrimonio? Es el dinero de mi tía». Claire sintió que empezaba a hervir. «¿Así que eso es todo?». Nash agarró su anillo de boda y se lo arrancó del dedo con un movimiento brusco. «Entonces, eso es lo que pienso de un matrimonio así». El anillo silbó en el aire y golpeó a Claire en la mejilla, rebotando contra el suelo. Por un segundo, se hizo un silencio ensordecedor en la cocina. «Si no renuncias a la herencia, te echaré a patadas», gruñó Nash, cerniéndose sobre ella. Claire se agachó lentamente y cogió el anillo. Le temblaba la mano cuando se enderezó y miró a su marido a los ojos. «¿Sabes qué? Mañana voy a pedir el divorcio». Lo dijo en voz baja pero con firmeza, y vio palidecer el rostro de Nash. Estaba claro que no se esperaba esa respuesta. Se quedó con la boca abierta pero no emitió ningún sonido. Claire dejó el anillo sobre la mesa y salió de la cocina. En el dormitorio, sacó una vieja maleta del entresuelo y empezó a meter las cosas metódicamente. Aún le temblaban las manos, pero en su mente había una claridad sorprendente. Se dio cuenta de que ese momento se veía venir desde hacía mucho tiempo y que la herencia no era más que una excusa. Su matrimonio había ido muriendo lenta e imperceptiblemente hasta hoy, cuando por fin se vino abajo. Unos pasos sonaron detrás de ella cuando Nash se paró en la puerta del dormitorio, observando la reunión. Su enfado se evaporó, sustituido por la confusión. «No puedes hablar en serio», dijo finalmente.
Claire siguió guardando sus cosas en silencio. No sentía ni rabia ni resentimiento, solo cansancio y un extraño alivio por la decisión que había tomado. ¿A dónde irás? Una nota suplicante apareció en su voz. A casa de mi hermana, respondió ella, abrochándose la maleta. Recogeré el resto de mis cosas más tarde. Nash se hizo a un lado, dejándola pasar al pasillo. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que su farol no había funcionado y ahora no sabía qué hacer. Claire se puso el abrigo, cogió su bolsa de cuadernos y su maleta. En la puerta se detuvo y se quitó la alianza. Lo colocó en la mesita de noche del pasillo. «Buenas noches, Nash», dijo y salió por la puerta. La tarde primaveral la recibió con una brisa fresca y lloviznas. Claire caminó hasta la parada del autobús, cada paso más fácil. En algún lugar de su mente sabía que nunca volvería a este piso como esposa de Nash Foster. Hacía 15 días, Claire estaba revisando sus cuadernos en la sala de profesores cuando recibió una llamada de su madre. Había lágrimas en su voz. La tía Martha había muerto mientras dormía. La noticia no fue una sorpresa. Su tía había estado muy enferma durante el último año, pero eso no hizo que el dolor de la pérdida fuera menos doloroso. La tía Martha era la hermana pequeña del padre de Claire. Nunca se casó, vivía sola en un pequeño piso de una habitación y daba clases de inglés en la universidad. Cuando Claire era pequeña, su tía la llevaba a menudo a su casa los fines de semana. Hacían galletas, leían libros y en verano iban al parque a dar de comer a los patos. Tras la muerte de su padre, fue la tía Marta quien apoyó la decisión de Claire de convertirse en profesora, a pesar de que su madre insistía en una profesión más lucrativa. La carta del notario llegó una semana después del funeral. Claire se estaba preparando para ir a trabajar cuando el mensajero llamó al timbre. Firmó y guardó el sobre en el bolso, decidiendo leerlo en el colegio. Ese día solo tenía 4 clases. En la hora libre entre clase y clase, sacó la carta y empezó a leerla. La tía Martha le había dejado su piso y sus ahorros, unos $80,000. Claire releyó la carta 2 veces, intentando comprender lo que estaba escrito. Sabía que su tía vivía modestamente y ahorraba dinero, pero no se había dado cuenta de que la suma sería tan impresionante. Volvió a casa con sentimientos encontrados. Nash ya estaba en casa. Su vuelo se había cancelado por problemas técnicos con el autobús. Estaba sentado frente al televisor viendo el canal de deportes. ¿Te puedes creer que la tía Marta me haya dejado una herencia? Claire se sentó a su lado en el sofá. Nash apartó la vista del televisor. ¿En serio? ¿Y qué hay en ella? Un piso y ahorros, le tendió la carta. Pasó los ojos por las líneas y su cara cambió. ¿$80,000? Mucho dinero. Sí, la tía siempre fue ahorradora. Claire cogió la carta y la dobló ordenadamente. ¿Y qué piensas hacer con él? Todavía no lo sé. Supongo que lo ingresaré en una cuenta. Nash canturreó. ¿Una cuenta? ¿Solo por tenerlos por ahí? Tenemos tantas oportunidades por delante. ¿Qué tipo de oportunidades? Bueno, como poder cambiar por fin mi coche destrozado, o hacer el pago inicial de una casa. ¿Por qué estamos todos de ocupas en esta choza? Claire se sintió ligeramente molesta. Es la herencia de tía Marta. Me gustaría pensarlo primero. Claro, claro, claro. Se volvió hacia el televisor, pero Claire pudo ver cómo se le tensaba la mandíbula. Durante los días siguientes, Nash sacó el tema del dinero de vez en cuando. Al principio era algo casual, como que estaría bien irse de vacaciones. Luego empezó a hacer planes para comprarse un coche nuevo. Cuando Claire no apoyó la idea, se puso irritable. «¿No ves el estado de mi coche? Me gano la vida, necesito un medio de transporte fiable», dijo durante la cena. «Tenemos ahorros para un coche nuevo», le recordó Claire. ¿$12,000? Con ese dinero solo puedes comprar chatarra, y aquí puedes comprarte algo muy bonito. Claire guardó los platos en silencio.
Cada vez pensaba más a menudo que Nash decía, estamos con respiración asistida, pero de algún modo pensaba que era natural que él tuviera el control exclusivo de su herencia. Una tarde encontró impresiones de páginas web de concesionarios de coches sobre la mesa de la cocina. Brillantes todoterrenos por valor de la mitad de la herencia de su tía le sonreían desde los folletos. Claire recogió los papeles y los tiró a la papelera. En otra ocasión, Nash trajo folletos de casas de nueva construcción. Mira estas magníficas opciones. Si añades un pequeño préstamo a tu herencia. Nash, no voy a gastar ese dinero en una hipoteca, le interrumpió Claire. ¿Por qué no? Es una inversión en nuestro futuro. Porque es mi herencia y quiero decidir por mí misma cómo utilizarla. La miró con irritación mal disimulada. ¿Quieres decir que mi opinión no te interesa? ¿Qué soy? ¿Un extraño? ¿Y eso qué tiene que ver? Es que creo que puedo tomar mis propias decisiones. Ah, sí, claro. Eres independiente. Casi escupió la última palabra. A partir de ese día, el ambiente en la casa se volvió bastante tenso. Nash guardaba un ostentoso silencio o intentaba compadecerla hablando de sus problemas en el trabajo. Claire se quedaba hasta tarde en el colegio cada vez con más frecuencia, revisando sus cuadernos en la vacía sala de profesores, y en casa solo recibía miradas lascivas y el pesado silencio de su marido. A menudo pensaba en tía Marta, imaginando lo que diría de la situación. Su tía siempre le había enseñado a ser independiente, a tomar sus propias decisiones. Nunca dejes que otros decidan por ti, aunque esos otros sean tu familia, le había dicho. Claire aún no había ido al piso de su tía, no se atrevía. Las llaves estaban en el cajón de su escritorio, esperando a que las encontrara. Quizá debería haber ido el fin de semana para estar sola y pensar en todo. Pero iba a ser un fin de semana duro. Nash se había tomado 2 días libres seguidos, con la clara intención de tener una conversación seria sobre el futuro de su familia. Y a juzgar por su estado de ánimo en los últimos días, esa conversación no auguraba nada bueno. Pasaron la noche en un pequeño motel junto a la autopista. Claire intentó dormir en la dura cama, escuchando el ruido de los coches que pasaban por la ventana. Había apagado el teléfono en cuanto se registró. No quería oír las llamadas de su marido ni las preguntas de su madre, a quien Nash probablemente ya se lo había contado todo. Esperó hasta las 9 de la mañana, hora en la que Nash solía irse a trabajar. De camino a casa se detuvo en una cafetería donde nadie la conocía. Sentada en una mesa junto a la ventana y sorbiendo lentamente su americano, marcó el número de la escuela. El director escuchó una breve explicación sobre urgencias familiares y malestar y le deseó lo mejor. Claire sabía que Sarah Jones impartiría sus clases. Siempre se sustituían la una a la otra. Fuera de su casa comprobó específicamente, el coche de Nash había desaparecido. Cuando llegó a su piso, Claire se quedó un segundo delante de la puerta. El piso estaba inusualmente silencioso. Había una taza de café sin tocar y una servilleta arrugada en la mesa de la cocina. En el dormitorio, la colcha estaba arrugada. Parecía que Nash no se hubiera acostado nunca. Su anillo de casado brillaba en la mesilla de noche. Claire sacó del armario una maleta grande y una bolsa de viaje. Fue metódica. Ropa de verano, ropa de invierno, ropa interior, zapatos. Colocó sus libros favoritos por separado. Los documentos y objetos de valor los guardaba en una pequeña caja fuerte en el armario. No tocó las fotos, excepto una de su graduación en el instituto, en la que ella y su hermana estaban abrazadas, sonriendo felices. Los utensilios de cocina y la vajilla decidió no llevárselos. Todo eso lo había comprado en una vida en común. Solo su taza favorita con gatitos, regalada por los alumnos, la envolvió en una toalla y la puso cuidadosamente con sus cosas. En el baño recogía cosméticos y productos de cuidado. El champú y el gel de ducha de Nash, algún aroma deportivo que nunca le había gustado, se quedaron en la estantería. Mientras empaquetaba,
Claire seguía encontrándose con restos de su vida juntos, entradas de cine, un imán de sus primeras vacaciones juntos, una rosa seca de su último cumpleaños. Todo iba a la papelera. Había que dejar el pasado en el pasado. Llamó a su hermana cuando estaba terminando de hacer la maleta. Emily la escuchó en silencio y solo preguntó al final, ¿estás segura? Sí, respondió Claire. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Claro, ya lo sabes, mi casa está siempre abierta para ti. Emily vivía a media hora de distancia, en una casita que le había dejado su abuela. No se había vuelto a casar después de su divorcio, se dedicaba a la jardinería y al cultivo de rosas. El taxi llegó 20 minutos después. El conductor la ayudó a cargar sus cosas y estuvo en silencio todo el trayecto, cosa que Claire agradeció. Se quedó mirando por la ventanilla las calles que pasaban, pensando en lo extraño que era haber vivido en la ciudad toda su vida y de repente encontrarse como una espectadora más. Emily me esperaba en el porche. Me ayudó a traer mis cosas y me llevó a la habitación de invitados. No hizo preguntas, solo dijo, hice té, y hay tarta de arándanos. Se sentaron en el porche a tomar el té, y Claire sintió que la tensión de los últimos días iba desapareciendo poco a poco. Emily habló de sus rosas, de un nuevo proyecto de jardinería para un cliente adinerado, del gato del vecino que dormía en su mecedora favorita. El teléfono de Claire estaba en silencio. Nash ya debía de haberse dado cuenta de que no iba a contestar. O aún no se había dado cuenta de que había recogido sus cosas. Ya daba igual. Pasó la tarde ordenando su ropa en el armario, colocando sus libros en la estantería, preparando su nueva vida. Al otro lado de la ventana, los viejos arces que había plantado su abuela agitaban sus hojas. A lo lejos, un perro ladraba, sonidos tranquilos y familiares que recordaba de su infancia, cuando ella y su hermana venían a menudo de vacaciones. Claire se durmió en cuanto apoyó la cabeza en la almohada. Por la mañana se despertó con el piar de los pájaros y el olor a café recién hecho. Emily estaba en la cocina preparando el desayuno, silbando una melodía. «Buenos días». Su hermana le puso delante una taza de café y un plato de huevos revueltos. «¿Qué tal has dormido en tu nueva casa?» «Bien», se sorprendió Claire al darse cuenta de que era verdad. Por primera vez en mucho tiempo había dormido bien. La mañana era soleada y fresca. La terraza estaba perfumada con las primeras flores de primavera que Emily plantaba cada año. Claire estaba sentada con una taza de café, mirando el jardín despierta y pensando que a veces el final es realmente el principio. Solo hay que ser lo bastante valiente para dar el primer paso. Aquella mañana Claire llegaba tarde. Acababa de empezar a trabajar en la escuela y tenía mucho miedo de causar una mala impresión. El autobús se averió a mitad de camino y todos los pasajeros se quedaron tirados. Tuvo que caminar hasta la siguiente parada bajo la llovizna. En la parada ya se había congregado una pequeña multitud, probablemente a causa del autobús averiado. Claire se colocó bajo la visera, intentando arreglarse el pelo mojado. El paraguas, por suerte, se lo había dejado en casa. El tiempo parecía bastante bueno esta mañana. «Aquí tienes». Un paraguas negro apareció sobre su cabeza. Claire levantó la vista. Un hombre alto con uniforme de conductor de autobús le tendía el paraguas. «Ya estás empapada». «Gracias, pero ¿y tú?» «Y tengo una chaqueta con capucha», sonrió, y las arrugas se esparcieron por las comisuras de sus ojos. «Soy Nash». Claire cogió el paraguas, sintiendo que se ruborizaba. Él le parecía muy galante en aquel momento. El autobús seguía sin llegar y se pusieron a hablar. Resultó que Nash lleva 5 años trabajando en rutas interurbanas. Le encanta su trabajo, puedes ver muchos sitios nuevos, conocer a gente diferente. Además, tiene un buen sueldo y un horario estable. Cuando por fin llegó el autobús, Nash la ayudó a subir los resbaladizos escalones. Al día siguiente, esperó en la misma parada para devolverle el paraguas. Así empezó su relación.
con un simple paraguas y un encuentro fortuito bajo la lluvia. Nash cortejaba de maravilla, pero sin demasiado patetismo. Por las mañanas llevaba café a la parada, sabiendo que Claire estaría esperando el autobús. A veces la recogía después del trabajo en su viejo Honda. Los fines de semana iban al cine o a pasear por el parque. A Claire le gustaba su meticulosidad, su fiabilidad. No construía castillos de aire, pero sabía lo que quería de la vida: su casa, su familia, un trabajo estable. Después de varias relaciones fallidas en la universidad, este enfoque le pareció muy atractivo. Le propuso matrimonio tras 8 meses de noviazgo. Sin mucho romanticismo, estaban sentados en su coche después de otra función de cine, y de repente dijo: «Deberíamos casarnos. Quiero despertarme a tu lado cada mañana». Decidieron que la boda fuera modesta, solo parientes cercanos y amigos. Claire se puso un sencillo vestido blanco, que luego podría llevar a cualquier celebración. Nash se compró un traje nuevo, gris, clásico, tan sólido como él. La celebración fue en un pequeño restaurante cerca de la casa de los padres de Claire. Emily ayudó con la decoración. Varios ramos de rosas blancas, velas y globos. La madre de Claire lloró durante la ceremonia y su padre, que aún vivía en ese momento, dijo: «Cuida de mi niña». Pasaron la luna de miel en una ciudad costera a 2 horas de distancia. No tenían dinero suficiente para un viaje más largo, pero estaban bien juntos. Largos paseos por la playa, cenas en pequeños cafés, planes para el futuro. Al principio vivían en un piso de alquiler, pequeño pero acogedor. A Claire le gustaba cocinar los fines de semana, cuando Nash estaba en casa. Él hacía pequeñas reparaciones, cambiaba bombillas, arreglaba grifos que goteaban. Por la noche veían la tele o simplemente hablaban del día. El trabajo les ocupaba mucho tiempo a los dos. Claire a menudo se quedaba hasta tarde revisando sus cuadernos. Nash a veces se iba todo el día. Su ruta no era muy larga, pero intentaban pasar juntos al menos unas horas al día. En su segundo aniversario de boda, decidieron comprarse un piso. Pidieron un préstamo, pequeño, pero a 15 años. Nash dijo que podrían arreglárselas. Él tenía un trabajo fijo y Claire ya había conseguido un empleo a tiempo completo en la escuela. La mudanza duró casi un mes. Pintar paredes, empapelar, comprar muebles. Nash lo hizo todo con sus propias manos, ahorrando dinero en un equipo de reparaciones. Y Claire eligió cortinas, lámparas, vajilla. Crearon un ambiente acogedor en su nuevo hogar. Todo fue bien durante los primeros años. Hacían planes, ahorraban dinero, pensaban en el futuro. A Claire le encantaba volver a casa, donde la esperaba su marido. Nash siempre la recibía con una sonrisa, interesado por cómo le había ido el día, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Tal vez fuera la rutina que se había introducido silenciosamente en sus vidas. Tal vez fuera el hecho de que cada vez hablaban con menos intimidad. Solo hablaban de los problemas de la casa, las facturas, el trabajo. Nash empezó a pasar más tiempo frente al televisor. Claire se demoraba cada vez más en la escuela. Al menos allí había un ambiente animado. Se hablaba con los compañeros, los alumnos se reían. En casa estaba cada vez más tranquila. Y entonces murió el padre de Claire, y fue como si se diera cuenta por primera vez de lo distanciados que se habían vuelto ella y su marido. Nash había estado allí en el funeral, apoyándola, pero algo cambió sutilmente. Era como un cristal agrietado. Aún se mantenía unido, pero estaba a punto de romperse. Ahora, al recordar su primer encuentro, aquel día lluvioso y el paraguas negro, Claire pensó: tal vez se habían precipitado. ¿Confundieron la comodidad y la estabilidad con el amor? ¿O era amor, pero no habían sabido mantenerlo? ¿Se habían dejado arrastrar por la vida cotidiana? El primer día de vuelta al colegio no había sido fácil para Claire. Después de 3 días fuera, se sentía como si no hubiera estado aquí desde hacía años. En la entrada la recibió Sarah Jones,
la encargada de sus clases. «Feliz recuperación. ¿No has cogido nada grave?» Claire negó con la cabeza sin saber qué decir. Afortunadamente, sonó el timbre y la conversación tuvo que interrumpirse. En la sala de profesores, durante el gran descanso, sintió las miradas curiosas de sus compañeros. Al parecer, la noticia ya se había extendido. Los rumores corren rápido en su pequeña ciudad. Claire se sentó en su pupitre, fingiendo estar completamente absorta en la revisión de sus cuadernos. ¿Un café? Martha Collins, su profesora de historia, se acercó a ella. Llevaba 2 tazas en las manos. Gracias. Claire aceptó agradecida la bebida caliente. Martha se sentó a su lado y bajó la voz. Si alguna vez quieres hablar, siempre puedo ayudarte. Yo misma pasé por eso hace 3 años. Claire asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Había olvidado que Martha también estaba divorciada. En el siguiente descanso, Jane Watson, la orientadora del colegio, entró en la sala de profesores. Era evidente que tenía algo que decir, pero Claire fingió tener prisa por llegar a clase. Después de clase, Carol, su amiga común de Nash, con la que cenaban juntas a menudo, la llamó. «Claire, cariño, ¿qué pasa? Nash vino ayer a vernos a Tom y a mí, no era él mismo». «Estamos rompiendo, Carol», intentó hablar Claire con ecuanimidad. «Pero, ¿por qué? Erais una pareja maravillosa. Quizá todavía haya una forma de arreglar las cosas». «No, Carol, ya no». Esa tarde llegó un mensaje de Tom, el marido de Carol. «Nash está muy preocupado. Quizá deberíamos hablar al menos». Claire no contestó. Se dio cuenta de que Tom y Carol les deseaban lo mejor, pero ahora mismo cualquier conversación solo complicaría las cosas. Al día siguiente se encontró con la SRA, Foster, su suegra, en el supermercado. Desafiante, se dio la vuelta y fingió no darse cuenta de la presencia de su nuera. Claire se apresuró a desviarse por otro pasillo, dejando atrás su cesta de la compra. Su madre la llamó, intentando convencerla de que entrara en razón, hablándole de la importancia de mantener unida a la familia. Claire escuchó en silencio y dijo que la decisión estaba tomada. El colegio se fue acostumbrando poco a poco a la noticia. Sara a veces le llevaba productos de panadería caseros así, sin decir nada. Martha sugirió un buen abogado. Y Jane puso una vez la tarjeta de un terapeuta en su mesa, por si acaso. Lo más difícil era tratar con quienes las conocían a ambas. Los amigos comunes estaban divididos. Algunos intentaban reconciliarse, otros elegían bando. Algunos simplemente dejaron de llamar sin saber cómo comportarse. El viernes por la noche, mientras Claire recogía después de clase, Lisa Peterson, la profesora de inglés, entró en el aula. «Las chicas y yo vamos a sentarnos en la cafetería. ¿Nos acompañas?» Claire quiso negarse, pero de pronto se dio cuenta de que no quería volver a la casa vacía de su hermana. La cafetería era ruidosa y alegre. Lisa, Martha y Sara hablaban de trabajo, compartían anécdotas divertidas sobre estudiantes, comentaban la nueva serie de televisión. Nadie mencionó el divorcio y Claire lo agradeció. Solo cuando se estaban separando, Lisa dijo en voz baja: «Sabes, a veces marcharse es lo correcto. Lo único que lamento es no haberme ido antes». A la semana siguiente, Claire se enteró de que Nash había pasado por el colegio, buscándola. Pero el guardia, el tío Joe, le dijo que ella estaba dando una clase y no podía salir. Aunque Claire estaba en la sala de profesores en ese momento, el viejo lo entendía todo sin palabras. Poco a poco, el círculo social fue cambiando. Alguien se distanció, alguien, por el contrario, se acercó. Claire se sorprendió al descubrir que en la escuela tenía más apoyo del que pensaba. Una mañana encontró un sobre en su cajón de la sala de profesores. Dentro había una tarjeta firmada por todo el profesorado. «Estamos contigo. Aguanta». Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Claire sintió que no estaba sola. Pase lo que pase, tiene gente que la apoya.
No todos los amigos comunes seguirán en su vida, pero quizá aparezcan otros nuevos. Lo principal es mantenerse fiel a sí misma y a su decisión. Las llaves del piso de tía Martha habían estado en el bolso de Claire todo este tiempo. Las sacaba de vez en cuando, miraba el antiguo llavero en forma de búho, pero no se decidía a ir. Tampoco habló de ello con su hermana. Emily comprendió que Claire necesitaba tiempo, pero una mañana, cuando se despertó en la habitación de invitados, Claire supo que había llegado el momento. No podía quedarse con su hermana para siempre, y su propio piso, aunque se lo hubieran dado en circunstancias tan tristes, era una oportunidad para empezar una nueva vida. El barrio donde vivía la tía Martha estaba en la parte antigua de la ciudad. Aquí todo respiraba historia. Casas de ladrillo construidas antes de la guerra, árboles que recordaban el siglo pasado, pequeñas tiendas con escaparates como de película antigua. La saludó un olor familiar, una mezcla de madera vieja, polvo y algunas hierbas que a su tía le gustaba colgar en la entrada. Tercera planta, el piso de la derecha. Claire recordaba la puerta de su infancia, verde oscura, con un pomo de latón, siempre pulida hasta dejarla brillante. Dentro, todo estaba como lo recordaba de su última visita, un mes antes de la muerte de su tía. Estanterías a lo largo de las paredes, un viejo piano que su tía nunca había aprendido a tocar, pero que conservaba para crear ambiente. El sillón junto a la ventana, donde a menudo se sentaban juntas, leyendo libros o simplemente hablando. Todavía se respiraba un ligero aroma a lavanda. Su tía siempre ponía bolsitas en los armarios. Claire recorrió despacio las habitaciones y abrió las ventanas. La luz del sol inundaba el espacio, jugando con las motas de polvo que se arremolinaban en el aire. Todo estaba en su sitio en la cocina. Las tazas, ordenadas por tamaños, las cajas de té que coleccionaba su tía, el viejo molinillo de café que había comprado en los años 70. En la nevera había un bote de la mermelada favorita de su tía, mermelada de grosella negra con ramitas de menta. Claire empezó por el salón. Miró los libros. Algunos los recordaba de su infancia, otros los había visto por primera vez. En el armario encontró álbumes de fotografías. Su tía era una ávida fotógrafa aficionada. Aquí estaba ella, muy joven, con su hermano, el padre de Claire. Aquí está la pequeña Claire en un columpio en el parque. Emily con un enorme ramo en el baile de graduación. En el dormitorio, tuvimos que pasar unas horas ordenando el armario. Claire estuvo metiendo cosas en cajas, algunas para caridad, otras para quedárselas. Decidió quedarse con los pañuelos de seda que tanto le gustaban a su tía. Aún olían a su perfume. En los cajones del escritorio encontró toda una vida de cartas, postales, viejos recibos y cuadernos. Su tía lo guardaba todo, desde las primeras postales firmadas con la letra infantil de Claire hasta las últimas facturas de servicios públicos. En una de las cajas, Claire encontró su cuaderno de matemáticas de la infancia. Había estado estudiando con su tía para prepararse para la universidad. En los márgenes había anotaciones a lápiz con letra familiar. Buen trabajo. Piénsalo otra vez. Inténtalo de nuevo. Quizá fue entonces cuando decidió ser profesora. Al atardecer del primer día, Claire se sentía agotada pero satisfecha. El piso iba cobrando vida poco a poco, libre del sello del abandono. Su maleta de pertenencias ya estaba en un rincón del salón. Mañana podría empezar a trasladar el resto. Pidió una pizza y se acomodó en la silla de su tía junto a la ventana. Al otro lado de la ventana se estaba poniendo el sol, coloreando de tonos cálidos las viejas paredes de ladrillo de las casas de enfrente. En algún lugar del piso de abajo, los niños jugaban, con sus voces amortiguadas como entre algodones. Todo en este piso respiraba recuerdos, pero extrañamente no eran opresivos. Al contrario, Claire sintió que el recuerdo de su tía le daba fuerzas para seguir adelante. Tía Marta siempre había dicho que la vida no terminaba a los 20, a los 30 o a los 50.
Mientras respiraras, siempre podías volver a empezar. Al día siguiente, Claire fue a la tienda y compró pintura para las paredes, de un verde claro como las hojas jóvenes. Su tía lo aprobaría, le gustaban todos los tonos de verde. Al llegar a casa, Claire empezó a mover los muebles para preparar la pintura. Encontró un viejo cuaderno debajo del sofá, donde su tía solía anotar citas de sus libros favoritos. En la primera página estaba bien escrito: un hogar no son las paredes, sino las personas que lo llenan de amor. Claire sonrió. Era como si su tía le hubiera hablado a través del tiempo, apoyándola en el inicio de un nuevo viaje. En la sala de profesores, Claire ya había notado miradas extrañas desde por la mañana. Sarah Jones se sentó junto a ella durante el recreo y le dijo en voz baja: «¿Sabes que tu marido, ex marido, se lo cuenta a la gente?» Claire negó con la cabeza. Durante las 2 últimas semanas había evitado cuidadosamente hablar de Nash. «Le dice a todo el mundo que tienes a otra persona. Supuestamente por eso decidiste divorciarte». Claire dejó lentamente su taza de té. Las manos le temblaban ligeramente. «¿Y cuánta gente se lo cree?» «Colegas, no, claro que no. Quiero decir, te conocemos. Pero los padres...» En ese momento, la señora Parker, madre de uno de los alumnos de séptimo, se asomó a la sala de profesores. Al ver a Claire, apretó los labios y se dio la vuelta desafiante. Después de clase, Claire se quedó hasta tarde, revisando sus cuadernos. Llamaron a la puerta. Era Helen Bright, una de las mamás más activas de la clase. «Señorita Hemmings, ¿puedo hablar con usted?» Claire asintió, tensándose interiormente. «Verá, algunos padres están preocupados. Hay rumores. No estamos seguros de que un hombre con semejante moral deba enseñar a nuestros hijos». Claire sintió que el color le inundaba la cara. «Señora Bright, no sé a qué se refiere. Dejar a tu marido por un amante no es un ejemplo que...» «Eso es mentira». Claire se puso de pie. «Y no tengo que justificar mi vida personal ante usted». Al día siguiente, apareció un mensaje en el chat de padres del colegio en el que se decía que algunas de las madres planeaban pedir al director un sustituto para el profesor de matemáticas. Algunas incluso insinuaban un comportamiento inapropiado y una mala influencia para los niños. Martha Collins se puso furiosa cuando se enteró. «¿Qué derecho tienen? He oído a Nash alardear en el bar de que iba a vengarse de ti por negarte a renunciar a tu herencia». Afortunadamente, la directora, la señora Green, era una mujer sabia. Cuando un grupo de padres acudió a ella con una queja, les escuchó con calma y les dijo: «La vida privada de un profesor es asunto suyo, y la señorita Hemmings es una de las mejores profesoras de nuestra escuela. No veo ninguna razón para sustituirla». Pero los rumores siguieron multiplicándose. Alguien da a Claire con un hombre en un restaurante. Alguien sabía con certeza que había estado viendo a otra persona durante mucho tiempo. Hubo historias de citas secretas, de una aventura con un colega de otra escuela. Los alumnos también se enteran de algo. A su edad, cualquier cotilleo se propaga al instante. Un día Claire interceptó una nota que se pasaban en clase. ¿Es cierto que la señorita Hemmings le robó el marido a su amiga? Esa tarde llamó a Emily y finalmente gritó: «¿Cómo puede mentir así? Sabe que no es verdad». «Solo intenta salvar las apariencias», respondió su hermana con calma. «Es más fácil acusarte que admitir tu culpabilidad». A la semana siguiente, Claire se encontró por casualidad con Tom, un amigo de Nash, en el supermercado. Parecía avergonzado. «Mira, sé que Nash ha dicho muchas estupideces. No ha sido él mismo últimamente. Está arruinando mi reputación, Tom. Mi carrera». «Hablaré con él», prometió Tom, pero Claire ya no creía que sirviera de nada. Poco a poco, la tormenta empezó a amainar. Los padres, al no contar con el apoyo del director, se calmaron. Los alumnos encontraron nuevos temas de cotilleo.
Los compañeros seguían ofreciéndole su apoyo tácito. Solo a veces, caminando por el pasillo de la escuela, Claire captaba miradas críticas, o escuchaba que la conversación se silenciaba cuando ella entraba en una habitación. En momentos así, recordaba las palabras de tía Marta. La verdad no necesita defensa, simplemente es. Y las mentiras siempre salen, solo hay que esperar. Y esperó, intentando mantener la cabeza alta e ignorar los susurros a sus espaldas. Al fin y al cabo, ella sabía la verdad, y aquellos cuya opinión realmente importaba también la sabían. Claire ya se había instalado en el piso de tía Martha. Las paredes del salón se habían pintado de un verde suave, las ventanas tenían cortinas nuevas y ella había colocado los viejos muebles a su manera. Ahora tomaba su café matutino junto a la ventana, viendo cómo se despertaba el viejo patio. Una de esas mañanas sonó el timbre. En el umbral había una mujer de más o menos su edad, pelirroja y con el pelo corto. «Hola, soy Rachel Summers, vivo un piso más arriba. Solo quería saludar a mi nueva vecina», me tendió la mano. «Claire Hemmings. En realidad no soy nueva, este es el piso de mi tía». «¿Martha?» «Oh, solía conocerla. Era una mujer encantadora, solíamos charlar en las escaleras a veces. Siento no haber venido a conocerla antes, estaba fuera». Empezaron a hablar, y Rachel acabó de alguna manera en la cocina de Claire sola, donde estaban tomando café y mermelada de grosella negra. «Sabes, solía verte mucho por aquí antes cuando visitabas a tu tía», admitió Rachel. «Y ahora estás aquí, ¿divorciándote?» Claire levantó las cejas sorprendida. «Lo siento, en una casa como esta todo el mundo lo sabe todo. Además, veo que no llevas anillo, y esa mirada, solo los recién divorciados tienen esa mirada». «¿Cómo lo sabes?» Rachel sonrió. «La veo cada mañana en el espejo. Me divorcié hace un año». Así empezaron sus charlas con el café de la mañana. Rachel trabajaba como editora en una editorial y hacía la mayor parte de su trabajo desde casa, por lo que tenía un horario flexible. «¿Sabes cuál es la parte más difícil?», solía decir. «Todas las pequeñas cosas a las que te acostumbras con los años. Cocinar para uno, todavía hago a máquina la compra para dos en la tienda, o por la noche encontrar algo divertido en Internet, y la mano se extiende para enviar, pero nadie, y dormirme sola. No me acostumbro a tener la mitad de la cama vacía». Claire la comprendía. Ella misma se despertaba a veces en mitad de la noche por el silencio. Era raro no oír la respiración de otra persona a su lado. «Y luego están esas miradas», continuó Rachel, «como si tuvieras la lepra, sobre todo las de las novias casadas, que miran como si el divorcio fuera contagioso. En mi colegio pasa lo mismo. Algunos padres piensan que una mujer divorciada no debe enseñar a sus hijos. Tonterías. Mi hijo, por ejemplo, es mucho más feliz desde que se divorció. Se acabaron los escándalos y las tensiones en casa». «¿Tiene un hijo?» «Sí, 14 años. Vive conmigo, va con su padre los fines de semana. Fue duro al principio, pero ahora, ya sabes, a veces hay que destruir algo viejo para construir algo nuevo». Hablaron de todo: trabajo, libros, cómo cambiaba la vida tras el divorcio. Rachel contó anécdotas divertidas de la publicación. Claire compartió incidentes escolares. «Lo más importante es no quedarse anclada en el pasado», dijo Rachel. «Hace un año decidí cortarme el pelo corto, nunca me había atrevido. Mi ex pensaba que una mujer debía llevar el pelo largo. Y empecé a ir a yoga», admitió Claire. Nash siempre se reía en esas clases. A veces iban juntas de compras o simplemente paseaban por las viejas calles del barrio. Rachel conocía todas las historias locales. ¿Qué casa se construyó cuándo? ¿Dónde estaba la panadería? ¿Y dónde la primera biblioteca de la ciudad? ¿Ves ese café de la esquina? Allí había una librería. Tu tía solía ir mucho allí. Ella y el dueño, el señor Finch, podían pasarse horas hablando de libros nuevos.
Una tarde, mientras estaban sentados en el balcón de Rachel con vasos de vino, el vecino dijo de repente: ¿Sabes de qué me he dado cuenta este año? El divorcio no es el final de la vida, es solo un giro en un camino diferente. Claire miró el cielo al atardecer, los viejos tejados de las casas, los pájaros que volaban sobre la calle, y pensó que Rachel tenía razón. Cada día se sentía a sí misma dejando atrás el pasado, aprendiendo a vivir de una manera nueva. Y también he aprendido, añadió Rachel, que los buenos vecinos son a veces más importantes que los parientes. Están ahí cuando necesitas que te presten sal o simplemente para hablar. Claire sonrió. En aquella vieja casa donde había vivido su tía, había encontrado de repente no solo una vecina, sino una amiga que la entendía sin demasiadas palabras. Tal vez ese fuera el principal legado de la tía Marta. No el piso ni el dinero, sino la oportunidad de empezar una nueva vida entre personas que te aceptan tal como eres. La limpieza otoñal del piso de su tía empezó por el entresuelo. Claire llevaba mucho tiempo queriendo desmontar las cajas viejas, pero lo iba posponiendo. Normalmente no tenía energía después del trabajo, pero este sábado empujó con decisión la escalera de mano hasta el armario. En la caja más alejada, debajo de viejas revistas y álbumes, encontró un montón de cartas atadas con una cinta azul descolorida. La letra de los sobres era desconocida, masculina. Estaban dirigidas a «Querida Marta» y databan de finales de los años 60. Claire desató la cinta con cuidado. La primera carta olía a tiempo y a polvo. «Querida Martha, no puedo dejar de pensar en la última vez que nos vimos». Dudó. ¿Tenía derecho a leer las cartas de otras personas? Pero era una parte de la vida de su tía de la que nunca le había hablado. Las cartas eran de un hombre llamado Robert Kane. A juzgar por el contenido, enseñaba en la misma universidad que la tía Martha. Habían estado saliendo durante aproximadamente un año. Robert escribía sobre los libros de los que hablaban, sobre paseos por el parque otoñal, sobre planes para el futuro, soñando con una casa llena de libros y música, sobre revisar juntos los trabajos de los estudiantes por las tardes, con hijos que heredarán tus ojos y mi amor por la poesía. Una nota inquietante surgió en cartas posteriores. A Robert le habían ofrecido una plaza en una prestigiosa universidad al otro lado del país. Llamó a su tía para que le acompañara, pero ella no podía dejar a su madre enferma. La última carta era breve. Respeto tu elección. Espero que seas feliz. Adiós. La caja también contenía una fotografía, una joven tía Martha y un hombre alto con gafas junto a una fuente. Se están mirando, e incluso en la vieja foto se puede ver lo felices que eran en ese momento. Claire recuerda que una vez le preguntó a su tía por qué nunca se había casado. Su tía se quedó callada durante mucho tiempo y luego dijo: «Sabes, a veces tienes que elegir, y elijas lo que elijas, siempre pensarás, ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera?». En la caja estaba el diario de mi tía, un sencillo cuaderno a cuadros. Las entradas eran escasas pero sinceras. Hoy he visto su nombre en una revista científica, ha ganado un premio de investigación. Me pregunto si a veces piensa en mí. Mamá está cada vez más débil, pero cuando me sonríe por la mañana sé que hice lo correcto. Conocí a Robert en una conferencia. Tiene bigotes grises y 2 hijos. Su mujer enseña historia del arte. Hablamos de literatura como en los viejos tiempos. Es feliz. Y yo me alegro por él. La última entrada está fechada justo un mes antes de la muerte de su tía. La vida es una cosa extraña. Tenemos tanto miedo de elegir mal que a veces olvidamos que cualquier elección es correcta si te mantienes fiel a ti mismo. Claire se sentó con las cartas hasta que oscureció. Pensó en su tía, en Robert, en cómo una decisión podía cambiar toda una vida. Su tía había elegido el deber hacia su madre por encima de la felicidad personal. Ella misma había preferido la independencia a la ilusión del bienestar familiar.
Quizá no se trate de tomar la decisión correcta, sino de ser fiel a uno mismo. La tía nunca se arrepintió de su decisión, al menos exteriormente. Vivió una vida interesante, amaba su trabajo, viajó cuando su madre dejó de necesitar cuidados constantes. También conservó aquellas cartas, testimonio de que una vez la habían amado de verdad. No había funcionado, pero eso hacía que el amor fuera menos valioso. Claire volvió a guardar las cartas con cuidado en la caja. Lloviznaba fuera de la ventana y el crepúsculo se estaba instalando en la habitación. Pensó que mañana compraría una cinta nueva, azul como la vieja, y ataría las cartas. Las dejaría allí. También formaban parte de la historia, de su tía y ahora de la suya. Una llamada del banco sorprendió a Claire mientras comprobaba sus cheques. Una agradable voz femenina le preguntó si la SRA. Foster pensaba pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Lo siento, ¿qué atrasos? No tengo tarjeta de crédito en su banco. Según nuestros registros, usted es coprestataria de una tarjeta registrada a nombre de Nash Foster. Claire se quedó helada. Nunca había firmado documentos para tarjetas de crédito. Pidió detalles y se enteró de que la tarjeta se había emitido hacía 6 meses y que la deuda era considerable. Después del trabajo, fue al banco. El joven director estudia los documentos durante un buen rato y le dice: «Mire, su firma». La firma se parecía a la suya, pero Claire recordó que nunca había firmado nada parecido. Y entonces recordó que, en primavera, Nash le había traído unos papeles para el seguro del coche. Los había firmado sin leerlos, confiaba en su marido. Cuando salió del banco, Claire llamó a Tom, que siempre era el más cercano a Nash. «Tom, ¿sabes si Nash tiene problemas de dinero?» Hubo una pausa. Luego Tom dijo de mala gana: «Mira, no quería meterme en esto, pero últimamente ha estado apostando mucho en deportes. Pequeñas cosas al principio, luego más y más. ¿Por qué no me lo dijiste?» Intenté hablar con él. Prometió dejarlo. Dijo que lo tenía bajo control. Esa misma tarde llegó un mensaje de Carol, la mujer de Tom. «Siento haberme callado. Tenía miedo de arruinar a tu familia. Nash pedía prestado a mucha gente. Tom también le daba dinero». Claire se sentó en la cocina, releyendo los mensajes de la gente que conocía. Resultó que todo el mundo lo sabía, todos menos ella. Nash perdía dinero, pedía dinero prestado, volvía a perder dinero. Cuando sus amigos dejaron de prestarle dinero, empezó a pedir préstamos. Su insistencia en acceder a la herencia de su tía tenía sentido. Esperaba pagar sus deudas. ¿O seguir jugando? Emily llamó. Estaba revisando unos papeles viejos y encontré un recibo. ¿Recuerdas la remodelación del baño del verano pasado? Resulta que Nash pidió un préstamo para ello, aunque dijiste que lo pagaste en efectivo. Claire recordó que llevaban mucho tiempo ahorrando para la reforma. ¿Así que ese dinero también había ido a parar a las apuestas? Al día siguiente se reunió con el abogado. Examinó los documentos del banco. La firma está burdamente falsificada. Puede impugnarla ante un tribunal, pero el proceso será largo. ¿Y si no la impugno? Entonces tendrás que pagar la mitad de la deuda. Sigues legalmente casado. Esa noche sonó el timbre. Nash estaba en el umbral, demacrado, sin afeitar. ¿Por qué has ido al banco? Lo habría solucionado yo mismo. ¿Cómo? ¿Con otro fraude documental? Bajó los ojos. No quería involucrarte. Pensé en vengarme y pagar todas mis deudas. ¿Cuánto debes en total? ¿Qué más da? Ahora ya sabes la verdad. Soy un perdedor que perdió a lo grande. ¿Satisfecho? No, Nash. No estoy satisfecho. Estoy decepcionado. No por perder, por mentir. Traicionaste mi confianza. Y tú me traicionaste negándote a ayudarme. Ese dinero podría haberlo arreglado todo. ¿El dinero de la tía? Para que te lo gastaras en apuestas. Se sacudió como si le hubieran abofeteado. Yo no... ¿De verdad? ¿Y el seguro del coche? ¿Era suficiente dinero para un par de apuestas?
Nash se hundió en los escalones. Pensé que tendría suerte. Por una vez en mi vida, tendría suerte a lo grande. Una bonita casa, viajar, todo lo que soñaba. Soñé con honestidad, Nash, confianza, con ser un equipo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, ¿sabes qué es lo peor? Realmente creía que hacía esto por nosotros, por ti. No, Nash, lo hacías por ti. Ahora vete de aquí y díselo a tu abogado. Aceptaré el divorcio, pero no pagaré las deudas de tu préstamo. Cuando la puerta se cerró tras él, Claire se apoyó en la pared. Extrañamente, no sintió rabia ni resentimiento, solo fatiga y alivio. Ahora todo encajaba. Su repentina generosidad del año pasado, sus inexplicables ausencias, su constante hablar de dinero. La verdad rara vez es agradable, pero es mejor que la mentira más hermosa. Pasó una semana desde la visita de Nash y la charla sobre la deuda. Claire se sumergió en su trabajo, intentando pensar menos en lo que había pasado. Revisar los cuadernos, preparar las clases, dar clases extra a los alumnos que se estaban quedando atrás. La rutina habitual la ayudaba a mantener el ritmo. El domingo por la mañana llamó Carol. Su voz sonaba preocupada. Nash vino a vernos ayer. Habló toda la tarde de cómo le arruinaste al negarte a vender el piso de su tía. Cree que deberías ayudarle a pagar sus deudas. Claire escuchó en silencio. Así que ahora estaba intentando presionar a sus amigos. Dijo que si vendías el piso, tendrías suficiente para pagar los préstamos y para la entrada de una casa nueva, que podrías empezar de nuevo. Carol, sabes que se gastaría ese dinero en apuestas. Lo sé, Tom le dijo lo mismo. Ellos discutieron un poco. El lunes, Claire se encontró con la SRA, Foster, en el supermercado. Esta vez su suegra no fingió no notarla. En vez de eso, se dirigió decidida hacia su ex nuera. ¿Cómo puedes ser tan cruel? El chico está desesperado y tú te sientas en tu piso y te alegras de sus problemas. El chico tiene 40 años y sus problemas son el resultado de sus propias decisiones, replicó Claire con calma. Siempre has sido egoísta, pensando solo en ti. Podrías haber ayudado a la persona que amas. ¿A un ser querido que falsificó mi firma en un contrato de préstamo? La SRA. Foster vaciló, pero rápidamente se recompuso. Lo hizo por desesperación, si realmente le quería. Claire dejó el carrito de la compra y salió de la tienda. De camino a casa, recibió un mensaje de Tom. Siento lo de Carol. Nash está presionando a todo el mundo. Dice que se lo debes después de 10 años de matrimonio. Emily apareció esa noche, preocupada, con una botella de vino. Llamó a mamá. Le dijo todo tipo de cosas. Estaba llorando. Se sentaron en la cocina a beber vino, y Claire le contó a su hermana las visitas y llamadas de conocidos comunes. Cada uno se sentía obligado a decirle cómo sufría Nash, cómo necesitaba ayuda, cómo podría arreglarlo todo simplemente vendiendo el piso. Al día siguiente, Claire encontró una nota en el parabrisas de su coche. Lo lamentarás. La letra era desconocida, pero el significado estaba claro. Cuando Rachel se enteró de las amenazas, sugirió instalar una cámara sobre la puerta principal. Cuando me divorcié, mi ex también intentó acosarme. La cámara le disuadió de quedarse. El miércoles, Nash envió un largo mensaje. Escribió que se había dado cuenta de sus errores, que estaba dispuesto a recibir tratamiento para su adicción al juego, que necesitaban mantener unida a su familia, y que vender el piso era la única manera de empezar de nuevo. El jueves, apareció en la puerta del colegio, parado en la puerta, esperándola después de clase. Claire salió por la puerta de atrás. El vigilante de seguridad la ayudó a evitar el encuentro. El viernes llegó una carta de su abogado, una demanda formal para que el piso de su tía fuera reconocido como propiedad adquirida conjuntamente, ya que la herencia se había recibido durante el matrimonio. No tiene sentido,
dijo el abogado de Claire tras revisar el documento. Una herencia recibida durante el matrimonio por uno de los cónyuges no es propiedad conjunta, pero puede alargar el proceso, causar problemas. Durante el fin de semana, Claire apagó el teléfono. Rachel y ella hicieron un maratón de películas antiguas, pidieron pizza y no abrieron la puerta a nadie. ¿Sabes de qué me di cuenta después de mi divorcio?, dijo Rachel, abriendo una segunda botella de vino. Cuando un hombre empieza a presionar a través de conocidos mutuos, eso significa que se ha quedado sin argumentos reales. El lunes empezó de nuevo. Llamadas de amigos, mensajes de conocidos, reuniones aleatorias con personas inbounds. Todos querían lo mismo, persuadirla para que Bezao ayudara a alguien en una situación difícil, diera una segunda oportunidad. Claire aprendió a sonreír y a decir bello, con calma, con firmeza, sin dar explicaciones. Ya no sentía la necesidad de justificarse o explicar sus decisiones, y por las tardes se sentaba en su, ahora sí, piso, bebiendo té de la taza de su tía y pensando en que a veces lo más difícil no es tomar una decisión, sino soportar la presión después de haberla tomado. Lo importante es recordar que es tu vida, le había dicho Rachel una vez, y depende de ti decidir cómo quieres utilizarla. Claire sintió que la presión continuaría. Nash no era de los que se echaban atrás fácilmente, pero tampoco era de las que abandonaban sus decisiones por la opinión de otra persona. El otoño había sido lluvioso este año. Claire se estaba acostumbrando al nuevo ritmo de vida en el piso de su tía. Por las mañanas preparaba café en una vieja cafetera de cobre que había encontrado en el armario de la cocina. Resultó que cocinar para una sola persona era todo un arte. Al principio se había acostumbrado a llenar la olla con agua para dos. Luego aprendió a medir exactamente una taza. El fin de semana montó un estudio en la pequeña habitación donde su tía solía guardar sus libros. Despejó el espacio y colocó un escritorio junto a la ventana. Ahora podía revisar sus cuadernos aquí, mirando a los viejos arces del patio. Clasificó los libros. Algunos los conservó. El resto decidió donarlos a la biblioteca del colegio. La llamada de Carol llegó mientras Claire colgaba las cortinas lavadas. Su amiga habló en voz baja, eligiendo cuidadosamente las palabras. Nash estuvo aquí ayer. Está muy preocupado. Dice que si vendieras el piso podrías empezar de nuevo. Claire extendió en silencio el paño húmedo. A lo largo de los años de amistad con Carol, había aprendido a reconocer cuándo quería ayudar de verdad y cuándo se limitaba a transmitir las palabras de otra persona. El miércoles después de clase, Tom se acercó a ella. Se habían encontrado por casualidad en el supermercado frente a su casa. Claire estaba comprando comida para la cena y él estaba eligiendo comida para su perro. «Escucha», empezó, arrastrando los pies. «Sé que no es asunto mío, pero Nash está en una situación muy difícil. Quizá deberíamos pensar en venderlo. No por él, sino por mí, para cerrar esta historia». Y el viernes llegó una carta oficial del abogado de Nash exigiendo que el piso fuera reconocido como propiedad adquirida conjuntamente. Pero la vida siguió como siempre. Claire aprendió a cocinar raciones pequeñas, solo para una comida. Se acabaron los contenedores de comida en la nevera. Por las tardes, se sentaba en el estudio, revisaba sus cuadernos y escuchaba la vieja radio de su tía, que solo tenía una emisora, una de jazz. Rachel y ella tenían noches de cine semanales. Una vecina traía vino y palomitas, y se sentaban en el sofá a cuadros a ver películas antiguas. A veces se les unía Mike, el hijo de 14 años de Rachel, que resultó ser un conversador inesperadamente bueno. Poco a poco fueron apareciendo nuevos detalles en el piso, un cactus en el alféizar de la ventana, imanes de colores vivos en la nevera, una esterilla de yoga en un rincón del dormitorio. Claire compró un molinillo de café nuevo, pero se quedó también con el viejo de su tía, simplemente porque le encantaba mirar sus desgastadas caras de cobre.
Los fines de semana empezó a ir al mercado agrícola que había cerca. Vendían productos frescos de panadería, verduras y hierbas en macetas. Ahora tenía albahaca y menta en el alféizar de la ventana. Su tía lo aprobaría. Le encantaban las plantas vivas en casa. Claire se dio cuenta de que la presión de Nash continuaría. Pero aquí, en este piso, empapado de recuerdos y nuevos comienzos, se sentía segura. Este era su espacio, su nueva vida, y no estaba dispuesta a renunciar a él. La mañana del día libre no presagiaba nada especial. Claire iba a dedicarla a la limpieza. Las pilas de cuadernos se habían acumulado en su despacho durante la semana y las flores del alféizar necesitaban atención. Pero el timbre de la puerta interrumpió sus planes. La SRA. Foster estaba en el umbral. En sus manos sostenía la familiar caja de galletas de hojalata, de las que siempre traía en vacaciones. ¿Puedo pasar? La voz sonaba desacostumbradamente tentativa. Claire dio un paso atrás en silencio, dejando que su ex suegra entrara en el piso. Miró a su alrededor, observando los cambios en el entorno, pero no hizo ningún comentario. Solo dijo: «Esto es acogedor». En la cocina, la señora Foster puso la caja sobre la mesa y empezó a colocar las galletas en el viejo plato de su tía, como si fuera lo correcto. Claire preparó té, también por costumbre, sabiendo que su suegra lo prefería negro con bergamota. «Ayer estuve en casa de Nash», dijo finalmente la señora Foster cuando se sentaron a la mesa. «Encontré un montón de facturas sin pagar en su piso y recibos de la casa de apuestas». Se quedó callada, sorbiendo su té a pequeños sorbos. Claire esperó, sin apresurar la conversación. «Siempre le he defendido, ¿verdad? Desde que era pequeño. Cuando su padre se fue, juré que nunca dejaría que le hicieran daño. Tal vez ese fue el error». La lluvia crujía al otro lado de la ventana. El viejo manzano del patio balanceaba sus ramas, golpeando el cristal como si pidiera entrar. «Ya ha jugado antes», continuó la señora Foster, «allá en la universidad. Estaba pagando sus deudas, pensé que las había superado. Luego te conoció a ti, y pensé que las cosas habían mejorado». Claire recordó sus primeros años juntos. ¿Era Nash realmente diferente, o creía ella que lo era? «Y ayer encontré recibos. Pedía dinero prestado a todo el mundo, amigos, colegas, incluso vecinos, y me puso como avalista. Incluso falsificó mi firma. ¿Puedes creerlo?». Había amargura en la voz de la SRA. Foster sacó un sobre de su bolso. «Toma, mira, hice copias de todos los documentos que encontré». Claire hojeó los papeles. Las cantidades eran impresionantes. «No quiero que te sientas culpable», la SRA. Foster le cubrió la mano con la suya. «Hiciste bien en no dar el dinero. También lo habría perdido». ¿Y el chico desesperado? Claire no pudo resistir una ligera ironía. «El chico tiene 40 años. Es hora de madurar», replicó la señora Foster con repentina firmeza. «He concertado una cita para que vea a un psicólogo especializado en la adicción al juego, pero aún se niega a ir». Terminaron su té en silencio. Las galletas estaban tan deliciosas como siempre, canela y nueces. «¿Sabes?», dijo la SRA. «Foster, cuando estaba a punto de irse, quería pedirte perdón. Por aquella conversación en la tienda, por todas las cosas que dije. El amor de una madre a veces puede ser ciego». «No fue culpa tuya». Claire la acompañó hasta la puerta. «Solo estabas protegiendo a tu hijo. Ahora me doy cuenta de que proteger no significa encubrir errores. Me pondré de tu parte en el juicio si hace falta. Te contaré lo de las deudas y las firmas falsificadas». En la puerta, la SRA. Foster abrazó de repente a Claire con fuerza, maternalmente. «Cuídate, niña, y gracias por ser una buena esposa para mi hijo. Es una pena que él no lo apreciara». Cuando se marchó, Claire permaneció largo rato junto a la ventana, viendo a su ex suegra cruzar el patio, cubriéndose de la lluvia con un paraguas.
Era extraño darse cuenta de que el apoyo le había llegado de donde menos lo esperaba. En la caja de galletas, bajo una servilleta de papel, había una nota con el número de teléfono de un abogado especializado en asuntos de familia y la siguiente anotación: es el mejor de la ciudad. He concertado una cita para la semana que viene. El día de la vista estaba nublado, pero hacía calor. Claire llegó pronto al juzgado. Quería tener tiempo para reflexionar. Emily, que se había ofrecido voluntaria para acompañarla, la esperaba fuera en un banco. Dentro olía a polvo, papeleo y mobiliario burocrático. El abogado recomendado por la señora Foster ya estaba en su sitio, un hombre bajito con un estricto traje gris que revisaba documentos y tomaba notas en un cuaderno. Nash apareció en el último momento, acompañado de su representante, una mujer joven con los labios pintados de rojo vivo. Había adelgazado y el traje le quedaba holgado. Al ver a su exmujer, asintió con la cabeza, pero no se acercó. La sesión empezó exactamente como estaba previsto. La juez, una anciana de rostro cansado, identificó inmediatamente el asunto principal: la división de bienes. El principal escollo era el piso de tía Marta. La abogada de Nash intentó argumentar que las herencias recibidas durante el matrimonio debían dividirse entre los cónyuges. Habló de bienes adquiridos conjuntamente, de la contribución del marido al presupuesto familiar, de su derecho moral a una parte de la herencia. Claire escuchaba estos argumentos como si estuviera al margen. Recordaba cómo Nash había ayudado a ordenar las cosas de su tía después del funeral, cómo había planeado renovar el piso heredado. Ahora se daba cuenta de que ya entonces había calculado cuánto podría sacar de la venta. Su abogado rebatió con calma todos los argumentos de la otra parte. Leyó extractos de la ley que confirmaban que la herencia no era un bien adquirido conjuntamente. Presentó documentos sobre firmas falsificadas en contratos de préstamo. Cuando se concedió la palabra a la SRA, Foster se hizo el silencio. Habló brevemente de las deudas de su hijo, de su adicción al juego y de los documentos falsificados. Claire pudo ver cómo Nash apretaba los puños, pero permaneció en silencio. Debía de ser la primera vez en su vida que no podía contradecir a su madre. Tras el descanso, comenzó el desmantelamiento del resto de la propiedad. El piso comprado con hipoteca, el coche, los muebles, había que dividirlo todo. Claire accedió a dejar a Nash la mayor parte de lo adquirido conjuntamente. No quería nada que le recordara su vida pasada. A media tarde, el aire viciado le provocaba dolor de cabeza. En el pasillo, durante otro descanso, Emily le dio a su hermana una botella de agua y una pastilla de analgésico. «Aguanta, no queda mucho». Nash intentó hablar a solas con Claire, pero ella se negó. Todo lo que había que decir ya se había dicho en la sala. El resto no importaba. Hacia el anochecer, el juez anunció la sentencia. El piso de tía Marta seguía siendo enteramente de Claire. Los bienes comunes se dividieron según los deseos de las partes. Los préstamos de Nash fueron reconocidos como su pasivo personal. En el pasillo del juzgado, la SRA, Foster se acercó a su excuñada. «Yo le apunté a rehabilitación. Quizá ahora que todo ha terminado, se ocupe por fin de su problema». Fuera, lloviznaba una fina lluvia. Emily abrió su paraguas, cobijándolas a ambas. «¿Nos vamos a casa? Prepararé tu té de jazmín favorito». «¿Sabes?», dijo Claire al entrar en el coche, «pensé que me dolería más. Y todo lo que siento es cansancio y... ¿alivio? Eso es normal. Básicamente rompiste con él cuando te lanzó el anillo. Hoy acaba de ponerle fin oficialmente». En casa, lo primero que hizo Claire fue quitarse los zapatos y ponerse la ropa de casa. Emily estaba en la cocina preparando té. Estaba anocheciendo fuera de la ventana, y unos raros copos de nieve se arremolinaban a la luz de las farolas, los primeros del año. «Qué curioso», dijo Claire mirando por la ventana. «Cuando nos casamos, también nevó la primera vez».
Y ahora empieza un nuevo capítulo. Emily le puso delante una taza de té humeante. Y, ¿sabes? Creo que promete ser interesante. Aquella tarde permanecieron sentadas en la cocina durante largo rato, recordando diferentes historias de su infancia, haciendo planes para el futuro, simplemente contemplando en silencio la nieve que caía. Mañana había que volver a la vida habitual, la escuela, las clases, revisar los cuadernos. Pero esta noche podía quedarse así, sintiendo cómo se desvanecía la tensión de los últimos meses. Antes de acostarse, Claire sacó del armario una caja con las cartas de tía Marta. Sentada en el viejo sillón junto a la ventana, desdobló la primera carta que encontró. A veces el final es realmente el principio, había escrito su tía. Y ahora, después de un largo día en los tribunales, esas palabras parecían especialmente ciertas. Después del juicio, Claire decidió ponerse seria con el piso. Antes solo había cambiado lo esencial, pero ahora que todos los trámites habían terminado, quería renovar todo el espacio. Empezó por la cocina, que era lo que más trabajo necesitaba. El viejo papel pintado, a pesar de ser del color verde favorito de su tía, se estaba desprendiendo por partes. Los azulejos del fregadero estaban agrietados y la pintura del techo amarilleaba con el tiempo. Rachel, al enterarse de sus planes, trajo a un pintor que conocía. El anciano señor Donovan examinó el trabajo con profesionalidad, chasqueó la lengua y ofreció un precio razonable. Claire decidió no escatimar. Había mucho trabajo por hacer. En primer lugar, había que desmontar toda la cocina. Claire empaquetó cuidadosamente la vajilla vieja en cajas, algo para guardar, algo para dar a una tienda de caridad. Decidió quedarse con la colección de tazas de té de su tía. Cada una tenía su propia historia que contar. El señor Donovan trabajó despacio, pero con mucho cuidado. Primero quitó el viejo papel pintado y arregló las grietas de las paredes. Luego niveló el techo. Resultó que debajo de la pintura vieja había una hermosa moldura. «Ya no las hacen», dijo, limpiando suavemente el dibujo. «Es artesanal, de antes de la guerra. Ahora es todo plástico y estampado». Claire eligió un color crema cálido para las paredes, no demasiado brillante, pero tampoco impersonal. Para el delantal sobre la encimera, encontró azulejos con motivos vegetales, hojas y flores en colores pastel. Mientras duró la reforma, montó una cocina provisional en el salón. Compró un hervidor eléctrico y una pequeña placa de inducción. Rachel venía a verla a menudo por las tardes, tomaban té y hablaban de los planes de renovación. «¿Sabes?», dijo Rachel una vez mientras miraba muestras de papel pintado para el dormitorio, «la renovación es como una terapia. Cambias el espacio que te rodea y te cambias a ti misma». En el dormitorio, Claire decidió hacer una pared de acento. Eligió un papel pintado con un sutil estampado de pájaros plateados sobre un fondo gris claro. El resto de las paredes se pintaron de un suave color beige. El antiguo mobiliario se renovó parcialmente. Se restauró el escritorio de mi tía y se repintaron las estanterías. Hubo que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, compré un sofá nuevo para el salón, más cómodo para las reuniones nocturnas con amigos. Emily ayudó a elegir los textiles, cortinas, cojines, colchas. Pasaron todo un fin de semana recorriendo tiendas en busca del tono perfecto para el salón. En el proceso de renovación descubrieron sorpresas. Detrás de un viejo armario encontraron una puerta a una pequeña despensa que Claire ni siquiera sabía que existía. Había un viejo gramófono y una caja de discos, el jazz de los años 50 que tanto le gustaba a su tía. El señor Donovan se alegró al ver lo que había encontrado. «Oh, aún puedes arreglarlos. Tengo un amigo que tiene un taller. Arregla equipos antiguos». Una semana más tarde, el gramófono volvía a sonar, un poco ronco, pero eso solo le añadía encanto, como decía Rachel. En el cuarto de baño cambiaron los azulejos y los sanitarios.
Claire decidió conservar la vieja bañera de hierro fundido. Tras la restauración parecía nueva, y además era difícil encontrarlas hoy en día. Poco a poco, el piso se fue transformando. Algo quedaba de la vida anterior: estanterías, el viejo reloj de pared, el sillón favorito de su tía junto a la ventana. Apareció algo nuevo: acuarelas brillantes en las paredes, una alfombra mullida en el salón, electrodomésticos modernos en la cocina. Una mañana, cuando terminaron las obras principales, Claire quedó impresionada por la luz del sol que jugaba en la pared recién pintada. En el aire aún se percibía un ligero olor a pintura, mezclado con el aroma del café. Rachel había ido corriendo antes del trabajo y había traído cruasanes recién hechos de la nueva panadería. Claire recorrió el piso y observó lo mucho que había cambiado en las últimas semanas. Cada habitación reflejaba ahora tanto el recuerdo de su tía como sus propios gustos. El espacio se había convertido en algo verdaderamente suyo. En el alféizar de la ventana de la cocina había macetas de albahaca, menta y romero. Un viejo termómetro de cocina colgaba de la pared, lo único que quedaba del antiguo mobiliario. En un rincón del salón, un gramófono ponía jazz, un disco que Rachel había puesto antes de marcharse. La reforma había sido algo más que una simple actualización del espacio, se había convertido en el símbolo de un cambio de vida. El piso contaba ahora una nueva historia, con espacio para el pasado, el presente y el futuro. La primavera se adelantó este año. Claire volvía del colegio cuando vio los primeros brotes en un viejo manzano del jardín. Se detuvo en la sección de flores de la tienda cercana a su casa, con ganas de comprar algo alegre y primaveral. Mientras estudiaba las macetas de jacintos, no reparó inmediatamente en una figura familiar en la fila de al lado. Nash estaba mirando los alimentos precocinados del congelador. Había engordado un poco y tenía sombras bajo los ojos. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. «Hola», fue el primero en romper el silencio. «¿Cómo estás?» «Bien». Claire se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. «¿Y tú?» «Estoy bien. Viviendo en casa de mi madre por ahora, ya sabes». Dijo que había pasado a verte. Hubo una pausa incómoda. Nash se movía de un pie a otro, claramente inseguro de qué decir a continuación. En su cesta, Claire vio un par de cenas congeladas y una lata de café instantáneo. ¿Sigues trabajando en el autobús? Sí, la misma ruta. Aunque ahora hago más trayectos locales, aún no me fío de los de larga distancia. Guardó silencio un momento y luego añadió: «Voy a un psicólogo. Mamá insistió. Resulta que ayuda». Claire asintió. Sabía por la señora Foster que Nash había empezado un tratamiento para la adicción al juego. También sabía que estaba pagando poco a poco sus deudas. Había aceptado un trabajo a tiempo parcial los fines de semana. «¿Y tú, sigues viviendo allí, en el piso de tu tía?» «Sí, hice algunas reformas hace poco». «Eso está bien», bajó los ojos. «Sabes, quería disculparme. Por todo el asunto de la herencia, por mentir. Es parte de la terapia admitir tus errores». «Gracias», respondió Claire con sencillez. Extrañamente, no sentía rabia ni resentimiento, solo una ligera tristeza por cómo habían salido las cosas. «¿Conseguiste a alguien?», preguntó de repente. «No. ¿Debería haberlo hecho?» Solo pensaba: «Se te ve bien, feliz». «Estoy feliz». Claire cogió una maceta de jacintos rosas de la estantería. «No porque haya aparecido alguien, es que por fin estoy viviendo mi vida». Se quedaron uno al lado del otro en la cola de la caja, intercambiando frases sin sentido sobre el tiempo y conocidos comunes. Nash reveló que Tom y Carol están esperando su segundo hijo. Claire compartió la noticia de un ascenso en la escuela. La habían nombrado jefa del departamento de orientación. En el aparcamiento, sus caminos se separan. Él se dirige a la parada del autobús y ella a su coche. Cuando Claire estaba a punto de ponerse al volante, le oyó decir: «¿Sabes?
Tenías razón el otro día, en todo. Ella no contestó. ¿Y qué podía decir? Se limitó a asentir y cerrar la puerta. En casa, Claire puso los jacintos en el alféizar de la ventana de la cocina. Encendió el viejo gramófono. Los discos de la tía Martha formaban parte de su ritual nocturno. Rachel le prometió que vendría más tarde. Tenían previsto ver una nueva serie de televisión. Mientras preparaba la cena, pensó en el encuentro con Nash. Era extraño darse cuenta de que el hombre con el que había vivido 10 años se había convertido en un extraño. Era como si se hubieran conocido en otra vida. Sonó el timbre. Rachel había llegado pronto, con una botella de vino y noticias. Su hijo Mike había ganado el papel principal en la obra de teatro del colegio, y ella estaba impaciente por compartir la alegría. Se sentaron en la cocina, bebieron vino y charlaron de todo tipo de trivialidades. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, pero Claire no encendió la luz grande, solo la pequeña lámpara sobre la cocina. Los jacintos del alféizar parecían especialmente delicados bajo su cálida luz. «¿Sabes?», dijo Rachel sirviendo el resto del vino. «Realmente tienes buen aspecto. Feliz». Claire sonrió. Sí, estaba contenta. No la alegría arrebatadora de las novelas, sino la felicidad tranquila y confiada de alguien que por fin era ella misma. En el viejo gramófono sonaba una lenta melodía de jazz, uno de los discos favoritos de su tía. La cocina olía a pan recién horneado y a primavera. La vida continuaba, diferente, nueva, pero sin duda digna de ser vivida.